Vamos a hablar de sexo todos los lunes a las 8:30 de la noche aquí en Colombia con el doctor Mauro Fernández y Walter Zúñiga. Un programa dinámico, serio, franco, respetuoso y profesional en materia sexual, con la participación de los oyentes vía telefónica y redes sociales. Colombia. Con un país en sintonía, haciendo radio útil desde 1947. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto de saludarles. Con permiso, en cualquier lugar en que usted se encuentre en este momento, gracias por permitirnos formar parte de su día. Gracias a Dios, pues, por supuesto, por permitirnos llegar a este momento también del día, con vida, con salud y lo más importante, con deseos de aprender cosas nuevas. Y en estos temas tan importantes como los relacionados a la sexualidad, todos necesitamos aprender, profesionalizar nuestro crecimiento, nuestro conocimiento, y naturalmente es importantísimo escuchar la opinión que nos tiene que dar el doctor Mauro Fernández, toda una autoridad en educación sexual en nuestro país, médico, cirujano, ginecólogo, obstetra, más de 30 años vinculado a la medicina, y naturalmente es un gusto compartir con él este micrófono aquí en Colombia. Doctor, buenas noches, ¿qué tal? Gusto saludarlo. Bueno, un saludo a toda la familia. Como siempre, instamos a uno y cada uno de los miembros del núcleo familiar a participar, después de haber tenido estos programas especiales que aprovechamos para abordar toda la temática de la familia, la temática del sexo, la temática del amor, porque el amor es algo muy sublime, pero como bien decía Violeta Parra, el amor y todas sus porquerías, porque también son muchas las canalladas que surgen a veces dentro del nexo emocional que le competen a la ciencia, que le competen a la pareja y que a veces también le compete a la misma familia. De manera que lo instamos a consultar, a llamar desde este mismo instante. Estamos en cabina y estamos al aire. En Colombia, 905-224-4933. Esta llamada es convencional, no tiene costo adicional, 905-224-4933 y también el 2234-5027. El saludo, Mauricio Rivera en los controles, su servidor Walter Zúñiga, les agradecemos su sintonía. Decía, con el doctor Mauro Fernández vamos a hablar de sexo aquí en Colombia. Hay muchísimas consultas que nos han llegado desde la semana anterior, naturalmente con motivo de la romería, que estuvimos también con horario especial. Radio Colombia estuvo transmitiendo en directo desde Cartago, así que nos enviaron muchas consultas interesantes que vamos a plantearle al doctor, y de hoy en 8, si Dios lo permite, se estará celebrando el Día de la Madre, así que de antemano enviamos un saludo con mucho cariño a todas las madres de nuestro país. Y por cierto, doctor, una de las consultas versa sobre la antigüedad de los óvulos. Si hay un momento en que la mujer ya no debería de arriesgarse a optar por la maternidad, porque según el texto que nos enviaron, a la mujer le acompañan los óvulos desde su nacimiento. Si podemos atender esa consulta mientras recibimos por el 2234-5027 las llamadas de nuestros oyentes en vivo, o el 905-224-4933. Sí, la verdad es que una de las cosas que tenemos que recordar es que cerca del 50% de los embarazos no son planificados, no son pedidos, lo que antes se denominaba embarazo no deseado. En otras palabras, no siempre logramos que las parejas sean meticulosas en su vida sexual, disociándolas de la procreación, de tal manera que cuando decimos no queremos que se produzca un embarazo después de tal edad, la verdad es que sabemos que tenemos apenas un 50% probablemente de chance de lograrlo. La cifra mágica que siempre se manejó eran los 35 años. Era una cifra mágica, pero también antojadiza. ¿Qué significa eso? Pues que no habían estudios muy serios y sobre todo que la mayoría de las mujeres concentraban el nacimiento de sus hijos desde etapas tempranas. Recordemos que para 1910 los embarazos empezaban a venir ya a los 13, 14, 15 años, porque la abuela, la bisabuela, la tatarabuela ya se había casado y conformaba una familia a temprana edad. Recordemos que para 1940 en Costa Rica uno vivía 45 años. El promedio de vida era más bajo. Hoy estamos casi en 80, pasadito, o sea, vivimos 2 vidas. Y nos hemos dado cuenta que la mujer va atrasando el momento del nacimiento de los niños, y por eso hoy se maneja que antes de decir una fecha, una edad, hay que hacer un análisis individual.
y decirle a esta mujer, usted si puede, usted tiene este riesgo o usted tiene este gran riesgo y la recomendación es que no. De manera que no se impone la edad, sino la condición de la madre y de la pareja en general. Muy bien, muy bien. Vamos hasta Heredia con un caballero de 60 años aquí en Colombia. Buenas noches, vamos a hablar de sexo. Sí, buenas noches, son dos preguntas que tengo. Una, ¿cuáles son los síntomas de una prostatitis? Y la otra, ¿cuáles son los síntomas de las hemorroides? Muchas gracias. A usted por llamar, caballero, muy amable, desde Heredia. Doctor. Las hemorroides me gusta mucho hablar de ello y bueno, yo creo que en estos días estaremos en Extra TV presentando el programa del orificio anal, porque todo lo que tiene que ver con el ano es desconocido. Digamos que todos los sexólogos de este país hemos logrado que hablemos de sexo, pero de la región anal todavía cuesta que la población tenga el concepto y la concepción clara de toda esta zona. Porque la palabra hemorroides suena así como muy difusa. Recordemos que son simplemente venas. Y venas como las que tenemos en cualquier parte del cuerpo, pero que se vuelven varicosas, como las venas de las piernas, que le sucede mucho a las mujeres, las venas varicosas. Y eso es lo que sucede con las venas que están alrededor de la región anal, que se inflaman casi siempre en relación a estreñimiento o cuadros de diarrea, producen dolor, picazón y sangrado. Y desde luego que es muy molesto porque nos sentamos prácticamente más ahora. Probablemente pasamos 10, 12 horas sentados a lo largo del día y además molesta a la hora de defecar. Y él me dice, porque la pregunta tiene un secreto, y los síntomas de la prostatitis. Bueno, es que la prostatitis es muy diferente a un cuadro hemorroidal. La prostatitis a veces no da síntomas, pero cuando da se van a producir molestias urinarias, orinar cada rato, ardor al orinar, tener que pujar para orinar, algunas veces chistate, con fiebre, con todas esas molestias urinarias, y lo que sí comparte con la hemorroides es el dolor al sentarse. Por eso cuando alguien nos dice, doctor, es que yo soy chofer, yo soy taxista, y vieras que a la hora y media yo siento un dolor y me duele, una pesadez, como en la base de los testículos o hacia la región anal, tenemos que pensar en la prostatitis por un lado, así como en los cuadros hemorroidales y otro tipo de patologías. Pero en general los podemos diferenciar bastante bien. Muy bien. Repito el número 2234-5027, 905-224-4933, 905-224-4933. ¿Sabe, doctor, que el sábado en el programa de Todo un poco y algo más estuvimos hablando con el doctor Huete del Hospital Calderón Guardia? Él trabaja en oncología y nos comentaba un aumento en el tema del cáncer de ano, ahora que usted mencionaba esto, y él lo atribuía también a la diversidad de prácticas sexuales que también tiene pues el tema del virus del papiloma y demás. Por si usted ahora también nos puede regalar un comentario con relación a esto que mencionó el doctor Huete. Sí, tenemos que recordar que desdichadamente estamos viendo un aumento en prácticamente todos los procesos cancerosos. El único cáncer que hemos logrado que no aumente es porque lo detectamos en precáncer, que es el cáncer de cérvix. Es decir, el cáncer de cérvix sería prácticamente una epidemia si no fuera que todos los ginecólogos de este país, así como los médicos generales y los médicos de familia, lo estamos detectando en la etapa de displasia. Hay que recordar que la principal génesis del cáncer en este momento, que probablemente explica un aumento en el 30%, son los hábitos de vida. Es decir, nos volvimos gordos, nos volvimos panzones y nos volvimos mascotas. Somos perezosos y pasamos mucho tiempo sin hacer ejercicio y comiendo dietas muy saturadas de grasa. Ese sigue siendo la dinámica asociada al tabaco para buena parte de los cánceres que vemos en la práctica diaria. De manera que es ahí donde tenemos que trabajar de manera intensa en volver a recuperar lo que antes sí tenía el campesino. Y todavía uno viaja a ciertas zonas del país y ve lo que es un campesino. Ahora que descubrimos las zonas azules en nuestro país, Nicoya, nos dimos cuenta de la importancia del ejercicio, de mantenerse flaco pero coyondudo, así lleno de fibra, que eso es realmente lo importante. Vamos a ir hasta San Francisco de Ríos con un caballero de 31 años aquí en Colombia. Vamos a hablar de sexo con el doctor Mauro. Buenas noches. Sí, buenas noches. Para hacer una pregunta al doctor. Claro, adelante. Sí, ¿qué posibilidades tiene la mujer de que cuando ya le quitan las trompas de falopio, si no me equivoco, de quedar embarazada? O sea, ¿no se puede o tiene que acudir a
a inseminación. Esa es mi pregunta. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias a usted por llamar desde San Francisco de Dos Ríos, doctor Mauro. Esta pregunta tiene dos opciones, porque no logré comprender la parte final, porque me hizo un feedback, hay un eco, porque cuando hacemos la salpingectomía estamos hablando de que estamos cortando las trompas. Es decir, es un método irreversible, muy seguro, que tenemos que pensarlo a la hora de proponérselo a la mujer para que ella lo entienda como un método que no tiene marcha atrás, o que si tuviera marcha atrás es a través de múltiples procedimientos. La posibilidad de fallo es remota, sobre todo cuando uno la hace, uno llega, abre y corta las trompas, y los pedacitos que corta los rotula, les pone un hilo y una marca que dice trompa izquierda y trompa derecha. Las manda a patología para que le hagan una especie de biopsia y le digan a uno, sí, Mauro, usted cortó la trompa izquierda. Mira, Mauro, usted también cortó la trompa derecha. Cuando ya nos dimos cuenta que no cortamos un ligamento, el ligamento redondo, el ligamento ancho, que no cortamos alguna otra estructura, ya le podemos asegurar a esa mujer que tiene una protección prácticamente muy cercana al 100%, cercana al 0 absoluto de falla, o muy remota la posibilidad de falla. Ahora bien, pero entonces eso para darle tranquilidad a quien se operó. Pero la pregunta es, ¿y si me arrepentí? Resulta que yo estaba con un hombre que me golpeaba mucho, doctor, y entonces yo me corté los tubos. Pero ahora tengo 2 o 3 años de estar con mi príncipe azul y queremos tener un hijo. Ahí la posibilidad es abrir nuevamente, pegar los extremos, y a la hora de pegarlos, dependiendo de cómo cicatricen, puede que volvamos a poder tener un hijo o no. Logramos probablemente de 100 mujeres que se reoperan, que las operamos para pegarle las trompas, probablemente logramos entre un 30 y un 50% de que se vuelva a embarazar. Oh, qué interesante, es el doctor Mauro Fernández, ginecólogo obstetra. Él mencionaba también el tema de la fecundación in vitro, doctor, que si era otro de los caminos entonces que se podría llevar a cabo. Pero no me contestes aún, doctor, porque tenemos un caballero de Palmar Norte que vamos a hablar de sexo con él aquí en Colombia. Buenas noches, adelante con su consulta. Buenas noches. Para consultarle al doctor que hace poco a mí detectaron como hipertenso, y que si me han dicho que al tomar esas pastillas, dicen que a uno como a los tiempito de estar tomándolas le baja la erección. A ver qué tiene de cierto eso. Muchas gracias. Gracias a usted por llamar desde el sur de nuestro país, Palmar Norte. Saludo muy especial, Buenos Aires, Palmar, Golfito, Río Claro, todas esas zonas tan lindas de nuestro país, doctor Mauro. Bueno, sí tenemos que recordar que la presión tiene 2 grandes vertientes sobre la sexualidad. La presión por sí misma daña la erección. Entonces el paciente hipertenso, el paciente con presión alta, a veces no consulta porque tiene la presión alta, porque no se ha dado cuenta. Consulta porque le está fallando la erección, y la gran sorpresa es que es hipertenso. Y algunos medicamentos en algunas condiciones a veces pueden producir, mire que lo pongo con muchos condicionantes, que también le falle la erección. Entonces siempre hacemos un análisis muy meticuloso de ver primero si la presión está bien, vemos el tipo de medicamento, y en base al tipo de medicamento vemos si tiene ese efecto secundario y que podría presentarse en algunos pacientes, en cuyo caso lo cambiamos por tantas opciones terapéuticas que hay para que el paciente siga con su vida sexual, por un lado, y con su presión normal, que es realmente lo importante. Muy bien. ¿Ya pensaste en un regalo para mamá en este Día de las Madres? Le recomiendo un jeans Lontano, Lontano Jeans, una prenda, una actitud. Ingresa al Facebook Lontano Jeans para que te ubiques donde se consiguen estos bellos pantalones. Lontano Jeans, una prenda, una actitud. En el Instituto Costarricense de Sexología ICOSEX estamos esperando su visita. Con gusto responderemos sus consultas de manera confidencial. Si desea una cita con el Dr. Mauro o con alguno de sus colaboradores, pueden llamar a los siguientes teléfonos: 2280-1911, 2280-1933. También puede escribirnos a dmauro@icosex.com. Síganos también en redes sociales y en www.drmauro.com. Lontano Jeans, una prenda, una actitud. Viví la experiencia Lontano. Busca la nueva línea premium y realza tu figura. Sentite cómoda, segura y a la moda. Lontano.
Lontano Jeans, una prenda, una actitud. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Colombia, desde 1947, haciendo radio útil. Tu personalidad. Lontano Jeans. Lo que sos, tu esencia, esa es una. Tu estilo es uno. Es Lontano. Búscalos en todo el país. Somos Lontano. Somos Lontano. Lo que te define. Lontano. Una prenda, una actitud. Colombia. Con un país en sintonía, haciendo radio útil desde 1947. Es nuestro propósito con el doctor Mauro Fernández. En el programa vamos a hablar de sexo aquí en Colombia. Usted puede llamar al 2234-5027, 2234-5027 o 905-224-4933. Participa en vivo, hace sus consultas directamente al doctor Mauro en materia sexual y naturalmente las respuestas son con un enfoque científico porque todos tenemos nuestra opinión. Pero en lo que se refiere a los temas de salud, el doctor como médico, sexólogo, ginecólogo, obstetra, nos dará el camino que necesitamos en las diferentes consultas. Doctor, decíamos del tema de la fecundación in vitro, luego de unidos los tubos, si no resultaba este tipo de operación, que entendí es la reversión de la salpingectomía. Sí, es una reanastomosis, ese es el nombre. La fertilización in vitro es la otra opción que se puede utilizar. Recordemos que con la fertilización in vitro tomamos los óvulos del ovario, los colocamos en la probeta y los fecundamos con el semen. Una vez que se ha dado la fecundación in vitro, o sea, fuera del cuerpo, los implantamos ya en la matriz, de manera que el óvulo no tiene que recorrer por la trompa. Esa es la razón por la que es otra de las indicaciones. Si uno tuviera que hacer una opción, uno prefiere primero, en buena parte de los casos, claro que hay muchos pormenores, optar por la reanastomosis, que probablemente tiene más opción, y posteriormente con la fertilización in vitro. Recordemos sobre todo las dificultades que tenemos todavía en el país para la implementación de este tipo de técnica. Seguimos ahí con cierto periodo de transición y por eso se recomienda más este tipo de cirugía. Muy bien, vamos a ir hasta Cartago con un caballero de 35 años. Vamos a hablar de sexo. Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Yo días atrás visualicé una verruga en la base del pene. Me hice un examen citológico. El examen resultó salió positivo para 4 cepas de papiloma, 2 de bajo riesgo y 2 de alto riesgo. Días atrás me hicieron me pusieron un líquido, me hicieron el tema del láser, y mi pregunta es la siguiente. El urólogo me indicó que no era conveniente ponerme la inyección de la vacuna, para prevenir algunas otras cepas. Entonces mi pareja y yo quedamos en la duda de si era positivo ponerse la vacuna o no era recomendable. En el caso mío ya salí positivo. En el caso de mi pareja, tiempo atrás el ginecólogo le ha hecho la misma prueba citológica, pero ella sale negativo. Mi consulta, creo que no se me escapa ningún detalle, es esa. Gracias. A usted por llamar, muy amable, desde Cartago, doctor Mauro. No, es que aquí hay una cosita que tenemos que entender. Siempre me gusta, es más, les voy a recomendar un libro que hicimos sobre el virus del papiloma. Lo pueden conseguir en la Lehman, lo pueden conseguir en Amazon, para la gente que nos escucha fuera del país, lo pueden conseguir en México, en fin, creo que en buena parte de las librerías de Centroamérica también lo pueden conseguir, que se llama Guía sobre el virus del papiloma. Y en él explicamos que el virus del papiloma, óigame bien, es como decir las pasas de un queque. Imagínese usted que usted tiene un queque lleno de pasas y que usted puede cortar un pedazo y no salió ninguna pasa, a pesar de que en el queque hay pasas. O puede que corte otro pedazo y salieron las pasas. Ese es el problema diagnóstico que tenemos con el virus del papiloma. Es decir, que puede que una prueba no salga el virus, que en ese pedazo de queque no salga la pasa, pero que en el queque hay pasas, pero que la persona tiene el virus. Por eso en parejas de larga data no puede darse
Es que yo tengo un virus y mi pareja no. Si tenemos 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Lo que sí puede pasar es que en la prueba que le hicieron a mi pareja no se detectó, que es muy diferente a no lo tiene. Y hay que recordar aquí 2 cosas. Al hombre el virus de alto riesgo o los virus de bajo riesgo en poco le dañan la salud. Es decir, la posibilidad de hacer un cáncer de ano, un cáncer de pene, son sumamente bajas en relación a los números del cáncer de cérvix. En Costa Rica tenemos un cáncer de cérvix diario y se nos muere una mujer cada 3 días. Es decir, que si él tiene el virus de alto riesgo y no lo logramos detectar en la mujer, tenemos que asumir como hipótesis de trabajo que sí lo tiene, aunque no lo podamos agarrar. Y tenemos que darle los beneficios a ella de ese diagnóstico, porque si la pareja lo tiene, ella lo tiene que tener, aunque nos cueste agarrarlo. Y a veces hay que hacer exámenes muy profundos. La vacuna, uno la utiliza, la vacuna no tiene ningún papel en esto, a menos de que usted diga, bueno, es una pareja con la que probablemente no voy a estar en un futuro, es un amor de temporada, no entonces quiero proteger, o yo tengo vida sexual con varias personas, no me quiero infectar posteriormente de otros virus. Pero si es un vínculo de pareja en donde estos virus los adquirí hace mucho, la vacuna no va a hacer que yo responda mejor a lo que va a ser el virus dentro del cuerpo. Tenemos que tratarlo a él, tenemos que tratarla a ella, se encuentre o no se encuentre el virus. Hoy hay métodos más sofisticados con los que probablemente detectamos 90-95%. Pero lo que tenemos que entender es que el virus del papiloma no es que usted pueda hacer una prueba y decir está o no está. Puede que en la prueba no salió, aun cuando la mujer o el mismo hombre lo tengan. Vamos hasta carretera con un caballero de 44 años. Vamos a hablar de sexo aquí en Colombia con el doctor Mauro. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Puedo saludarlos a usted y a Mauro. La consulta mía es de un compañero que es diabético, que él me cuenta que se le forma en el pene como una babita blanca que se le hace siempre. La consulta mía es si eso es a través de la insulina que él se toma o alguna pastilla o no sé, quería hacer la inquietud y la pregunta para Mauro. Muchas gracias por llamar, un saludo muy especial. Gracias. El problema de la diabetes es realmente que con frecuencia no se controla bien. Vamos a decir números. En Costa Rica probablemente hay 500,000 diabéticos. 250,000 no saben que son diabéticos. De los otros 250,000 que saben que son diabéticos, probablemente, nos diría el doctor Jiménez Briceño, que 125,000 no cumplen con el tratamiento. Ya sea porque no se toman las pastillas, porque no hacen la dieta o porque siguen panzones, que ese es el problema que tenemos en nuestro país, que nos estamos volviendo panzones, usted y yo, Walter, y buena parte de la población. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque en el momento en que no controlamos el peso, la dieta y los medicamentos, el azúcar se sube. Cuando el azúcar se sube, resulta que las bacterias comen azúcar. Y el diabético comienza a hacer infecciones en varios lugares, a veces en la ingle, comienzan a aparecer hongos, a veces en la axila, comienza hasta a irritarse. La mujer a veces abajo del pecho, en el surco submamario, en el pliegue del pecho, se le vuelve rojo y le da picazón. Y en el hombre en el prepucio. Y comienza a tener una secrecióncita blanca, no por el caño de la orina, sino alrededor de la cabeza del pene, del glande, y a tener una secreción ahí presente. Y a veces da ardor y picazón. Lo que nos habla no de que el medicamento, la insulina o la metformina están dañando, sino de que el azúcar no está siendo bien controlada y de que probablemente, ese es más, es uno de los signos cardinales. El diabético, cuando lo vemos con infecciones, sea hombre o mujer, a repetición, ya casi sabemos de que me está haciendo cuadros de hiperglicemia. Ok, bien aclarado el tema para este caballero que nos llamó desde carretera. Vamos hasta Desamparados con un caballero de 45 años. Vamos a hablar de sexo aquí en Colombia. Buenas noches. Sí, mire, mi consulta es muy pequeñita. De vez en cuando le soy infiel a la doña. Cuando tengo relaciones con otra, terminamos y ella inmediatamente quiere ir a orinar. ¿A qué se debe? Solamente eso. Gracias por llamar desde Desamparados, caballero, 45 años, doctor Mauro. Vamos a ver, nosotros estamos aquí en la cabina
de Colombia. Estamos en vivo, al aire, en cabina, en el 2234-5027. Y en la cabina de Colombia tenemos un techo y tenemos un piso. Así es más o menos la cavidad vaginal. La cavidad vaginal tiene un techo y un piso. El piso es el área rectal y el techo es el área vesical. Entonces la vagina tiene como techo la vejiga. Y en algunas mujeres, en la relación sexual, la vejiga con los movimientos de embestida, de penetración, se irrita. Y es más, él dice, termino la relación y ella se va a orinar. Hay algunas mujeres que en media relación dicen, me orino. Y tienen que parar la relación sexual, ir a orinar y luego continuar. ¿Por qué? Porque es el techo de la vagina. En realidad son paredes compartidas. Es decir, vea qué curioso. Imagínense que usted tiene un edificio de 3 pisos. El primer piso es la región anal, el segundo piso es la región vaginal y el tercer piso es la vejiga. Entonces, en ese mete y saca, entonces puede irritarse la vejiga. Hay otras mujeres que dicen, doctor, vieras qué pena, en media relación tengo ganas de ir a orar o a defecar. Eso es porque está estimulando el piso, el pene en sus movimientos. Es totalmente normal. Cuando vemos que después de la relación fue a orinar y luego sigue con orinadera, ahí sí tenemos que, o la mujer que hace ardor al orinar, chistates, infecciones, ahí sí tenemos que ya meter la mano, tener que ver qué medicamento damos para que ella no haga infecciones o irritaciones vesicales de la vejiga. Pero si es simplemente que después del acto sexual va a orinar, no hay ningún problema. Y la recomendación es mucho mejor orinar antes de la relación y si se puede después, mucho mejor. 2234-5027, 2234-5027, que ya timbró, por supuesto, y 905-224-4933. No hay problema, Mauricio, ahí le toma el recado con los datos si no quiere salir al aire. El WhatsApp 8385-6137. Le estamos dando más prioridad a la gente que entra al aire, porque la semana anterior y tras anterior tuvimos programa especial con todas las consultas que habían entrado por el WhatsApp, doctor. Cerca de 75 preguntas pudimos responder, que agradecemos tanto a cada uno de los que nos sintoniza y que nos acompañan todos los lunes. Es muy importante romper, doctor, si usted me permite, los paradigmas, los mitos. Hace unos días conversaba con un caballero que yo le decía de manera muy grata, considero que ha tenido un muy buen suceso el programa aquí en Colombia. Máxime, cuando vinimos después de la Copa América, que era de 10 y 15, 11 y 15 de la noche, y el teléfono no dejó de sonar, al igual que hoy, que está pues con buen movimiento también las líneas telefónicas. Esto nos llama, doctor, a la reflexión que nuestra sociedad ha evolucionado también en la necesidad de tener más conocimiento de estos temas en materia sexual. Vea qué curioso. Cuando uno tiene la oportunidad de estar en algunos otros foros a nivel internacional, yo diría que en Costa Rica lo logramos. Es decir, logramos que el tema del sexo se volviera familiar. Algunas veces he participado en algún programa, por ejemplo en Argentina, y es a las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana. Es más, lo voy a poner con el horario tico, como que la presentación del tema de sexo fuera a las 11 de la noche, en hora costarricense. Algunas veces en algunos programas en México, de igual manera, en Puerto Rico, en Venezuela. Y nosotros logramos de que esto ya tiene, nosotros tenemos de estar hablando de sexo 25, 30 años a las 7 de la mañana, en el hogar, en la familia, con los niños. Y es más, el programa que tenemos siempre a las 7 de la noche los lunes, ahora en Extra TV, decimos es recomendable para toda la familia. Dios mediante, mañana estaremos en Canal 7, en Buen Día, a las 8 de la mañana, hablando de los problemas maritales y la sexualidad, los problemas sexuales dentro de la vida marital, y que queremos que sea la familia. Desde luego que respetamos lo que cada uno considere, es una sociedad pluralista, pero la información ayuda muchísimo a las parejas en una época en que el divorcio se volvió, óigase bien, prácticamente una epidemia, una pandemia, como dirían los epidemiólogos. Muy bien. Gracias por esperar, caballero, desde Punta Arenas. Vamos a hablar de sexo aquí en Colombia. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, es para hacerle una preguntilla al doctor. Es que a mi esposa le sacaron el útero y el útero, ¿cómo se llama? La matriz o los ovarios, disculpe. Correcto. No sé si eso es lo mismo. Bueno, lo cierto del caso es que ella hace, 3 meses más o menos la operaron.
¿cuánto tiempo debe esperar o debemos esperar para tener relaciones? Esa es mi consulta. Muchas gracias por llamar, porteño de 63 años. Saludo muy especial a toda la perla del Pacífico, Punta Arenas, doctor Mauro. Sí, tenemos que recordar que útero y matriz es lo mismo. A veces nos dicen, me sacaron el útero y no la matriz. No, es el mismo órgano con dos nombres diferentes para la misma estructura. Y cuando se quita la matriz, ya uno diría que buena parte de las parejas inician la vida sexual a las 6 semanas. Pero necesita, óigase bien, el visto bueno del doctor, porque uno cuando hace la histerectomía, cuando quita la matriz, ya a los 15, 22 días comienza a chequear no cómo cicatriza la piel, no cómo quedó la herida por dentro, sino la herida vaginal, porque uno opera por dentro, pero queda una herida en el fondo de la vagina. Esa tiene que estar bien cicatrizada, bien cerradita, para que uno le diga a la pareja ya puede reiniciar la vida sexual. Esto es fundamental y normalmente ya a las 4 o 6 semanas la mayoría van a poder iniciar esas relaciones sexuales, pero recordemos, previa valoración y previa autorización del médico. Bien, excelente. Estamos en Colombia, vamos a hablar de sexo con el doctor Mauro todos los lunes a las 8:30 aquí en Colombia, también en Extra TV 42 a las 7 de la noche y mañana a las 8 de la mañana en Buen Día estará el doctor Mauro Fernández con estos temas tan importantes. En el Instituto Costarricense de Sexología y COSEX estamos esperando su visita. Con gusto responderemos sus consultas de manera confidencial. Si desea una cita con el Dr. Mauro o con alguno de sus colaboradores, pueden llamar a los siguientes teléfonos: 2280-1911, 2280-1933. También puede escribirnos a dmauro@icosex.com. Síganos también en redes sociales y en www.drmauro.com. Lontano Jeans, una prenda, una actitud. Viví la experiencia Lontano. Busca la nueva línea Premium y realza tu figura. Sentite cómoda, segura y a la moda. Lontano. Lontano Jeans, una prenda, una actitud. Colombia, de frontera a frontera. La nueva colección premium de Lontano Jeans es única y me hace sentir libre, cómoda y segura. Lontano. Una prenda, una actitud. Lontano Jeans, una prenda, una actitud. Vos también podés vivir la experiencia Lontano. A continuación, nuestra sección Sexo Seguro. Varias consultas en este tema de sexo seguro. Doctor Mauro, ¿por qué hay una mujer por cada 4 hombres tiene SIDA en Costa Rica? ¿A qué se debe este fenómeno? Esa es la primera consulta en sexo seguro. Bueno, tenemos que recordar toda la historia del SIDA. El SIDA, cuando el VIH-SIDA, cuando se descubrió en los 80s, cuando se declaró en esa década ya como una enfermedad, primero se habló de las 4 H's. Se decía que las personas que eran susceptibles al VIH eran solamente los homosexuales, solamente los hemofílicos, solamente los heroinómanos, la tercera H, y óiganse qué grave en aquella época, solamente los haitianos. Eran las 4 H del SIDA, era una cosa terrible. En los hoteles en Europa se le decía no a todos los que venían, no de Haití, sino del Caribe, porque para muchos, a todos nos ha tocado que simplemente nos dicen que por debajo del río Bravo nos meten en el mismo saco, y la verdad es que somos el mismo saco, somos el mismo pueblo, sí, todos los pueblos latinoamericanos, y se daba una discriminación terrible. En aquella época no se sabía cómo se transmitía, entonces los paños se quemaban en los hoteles, en fin, era una tragedia. Pero esa fue, hay que hacerlo claro, ese fue realmente como comenzó esta enfermedad entre hombres. Y el primer núcleo, vean qué curioso, el primer núcleo que se vio afectado entonces fueron los homosexuales, simplemente por algo azaroso. Los homosexuales, con lo que pasó con Freddie Mercury, con Rock Hudson, en fin, con todas estas estrellas de Hollywood y del mundo del espectáculo,
comenzaron a cuidarse. Y comenzó a quedar la idea, ya no de que le daba a los heroinómanos, no de que le daba a los haitianos o a los latinos, no de que le daba a los hemofílicos, sino que solo le daba a los homosexuales. Y yo, que no soy homosexual, no me cuido. ¿Y qué pasó? Que todos los que pensaron así comenzaron a adquirir el VIH. Y la población homosexual comenzó a protegerse. Y comienza a darse otro fenómeno, que es que ese varón llevaba el VIH a la casa. Entonces comenzamos a observar amas de casa que solo habían estado sexualmente con su esposo, que se comenzaron a contagiar, porque ellos de ninguna manera iban a decir, ¿por qué me voy a proteger yo? Si yo no ando en la calle, si yo no me he acostado con nadie. Bueno, ahora nos llamó un señor que dijo, yo a veces me porto un poquillo mal. No es que es un poquillo, es que antes portarse mal era un asunto emocional. Ay, me daba un ayayay en el corazón cuando me daba cuenta que me daban vuelta. Hoy no, hoy es el riesgo de llevar a la casa una enfermedad del quilataje del VIH-Sida. Y comenzaron las mujeres, hasta el día de hoy, a adquirir de manera galopante el VIH-Sida porque no se protegen, porque no tienen la menor idea de que su esposo, al que creen fiel, las está infectando. Y siguió el otro grupo, que es el de los jóvenes. En Costa Rica, las personas que adquieren el VIH, alrededor de un 40 o un 60% lo adquieren entre los 15 y los 24 años, estando en la casa. Ese chiquillo que no ha salido se infecta. ¿Por qué? Porque creyó que el VIH era de homosexuales o de bohemios. Es decir, de gente noctámbula que trabaja en clubes nocturnos. No, esos se cuidan. Sí. Los que no se cuidan fueron los nuevos grupos de riesgo que hoy están, que hoy tenemos que realmente proteger. Amas de casa y personas jóvenes. Una explicación muy amplia que nos ha dado el doctor de esa incidencia mayor en 4 por cada uno de los infectados, 4 varones por una mujer en nuestro país. Vamos hasta carretera con un caballero de 37 años. Gracias por esperar. Vamos a hablar de sexo con el doctor Mauro, aquí en Colombia. Buenas noches. Sí, estuvo mucho rato ahí, habilitamos nuevamente. Qué pena. Sí. Pero es que la consulta valía, doctor, la pena, no se podía cortar el hilo conductor que llevábamos con el tema del SIDA. Quisiera hacer una acotación, el porcentaje sigue subiendo, la relación del 25% ya en algunos países y está sucediendo en Costa Rica en algunos sectores es cada vez mayor. Y lo peor que tenemos con el VIH-Sida, ahora decíamos que el papiloma, el queque y las pasas, para los que tienen rato de estar escuchando, con el VIH-Sida eso no pasa. Es decir, tiene la ventaja de que usted se hace la prueba y sabe si lo tiene o no lo tiene. Hoy podemos diagnosticar buena parte de los casos a los 21 días de la relación infectante con las pruebas de cuarta generación. A los 3 meses podemos hacer el control. Es decir, lo que nos da es miedo a hacernos la prueba. Por ejemplo, los cirujanos nos toca hacernosla siempre, todos los años, dentro de los exámenes de control. Y la verdad es que aún uno tiene todavía, así uno se la hace y como que comienza a pensar, tan buen pan que hacía, ¿verdad? ¿Quién le dejó el gato? Pero no. Lo más importante es decir, no, esto es parte de la función que todos tenemos que hacer. No vayamos a llevar esto a la casa, no vaya a ser que yo esté infectado, el día de mañana mi mujer se embaraza y yo más bien infecté a mi mujer y a mi futuro hijo, al bebé que está en el vientre. Ese tipo de situaciones hay que quitarlas y entender, óigase muy bien, que si sale la prueba positiva y entre más temprano lo detecte, es más probable que uno pueda llevar una vida prácticamente normal con los tratamientos que hoy tenemos para el VIH-Sida. Vamos hasta Limón con un caballero de 48 años. Buenas noches, adelante con su consulta. Buenas noches, la consulta es para el señor don Mauro. Yo quería hacer la consulta, yo voy a cumplir 48 años, pero yo quería hacer la pregunta porque yo siempre que estoy con mi pareja, más o menos a los 5 minutos ya pierdo la impotencia, la erección, perdón, y se me pone el pene muy suave. No sé si será por el trabajo que yo manejo el transporte informal, muy poco descanso, realmente yo te puedo decir que si acaso duermo en el día son 4 horas. Muy bien, una recomendación con mucho respeto, bajar un poquito el volumen de su receptor cuando ingresan con nosotros en vivo para que no se meta esa retroalimentación, que es un poco molesto el sonido. Sin embargo, entendemos también el tema. Él estaba en carretera y nos dijo que es taxista, descansa 4 horas al día, 48 años de edad, 5 minutos es lo más que mantiene la erección, doctor, y luego ya entra en flacidez su pene. Yo siento una enorme empatía por los taxistas en Costa Rica. Yo me considero un aliado de la Fuerza Roja y quisiera que sus condiciones
mejoraran. Recuerdo todavía cuando la idea de que todo chofer de taxi fuera dueño de su taxi. Eso es aquel estado benefactor y protector. Los taxistas trabajan muchísimo y a veces no la ven, la tienen que estar pellejeando. Por eso mi apoyo sincero a que sean reivindicados en sus condiciones laborales. Muy bien, al margen de esto, totalmente de acuerdo. Sí, los taxistas, sabes, es que es gente de pueblo, los gobiernos tienen que ser para el pueblo, y si hay algo que es pueblo, son los taxistas. En esto, al taxista hay que chinearlo, porque es el que nos maneja el turismo, es el que nos maneja las eventualidades, el que nos maneja las emergencias, y a veces solo sabemos quejarnos de ellos sin darnos cuenta cómo realmente la están pulseando. Exacto. Pero al margen de mi mensaje, beligerante en torno al tema de la Fuerza Roja, cuando ya él dice, óigase, que duerme 4 horas, con 4 horas de sueño, nada funciona. No funciona el sexo, no funciona la memoria, no funcionan. Buena parte de los órganos están sobrecargados. Probablemente él me va a hacer una hipertensión. Es casi cierto que no me hace ejercicio. Probablemente me va a hacer algún grado de lesión en el hueso, osteoporosis, un problema de columna. Es decir, el sexo es lo que menos me interesa en este caballero. En este caballero hay que ver cómo hacemos para que tenga su espacio para comer, para hacer ejercicio, para descansar. Porque tenemos que descansar dependiendo del cuerpo, dependiendo del organismo, entre 6 a 8 horas. El problema sexual que menciona es el menos importante y es el que más fácilmente le podemos resolver, pero sí se le va a complicar su estado de salud en general, porque dormir 4 horas está muy por debajo de lo que se requiere. Y la verdad, son muchas las personas que están así. Saben, pasa mucho también con gente que uno quiere desde el punto de vista social, todos los que tienen los horarios nocturnos, los enfermeros, los camilleros, los asistentes de pacientes, porque la verdad es que los médicos tenemos camas de guardia. Nosotros llegamos a dormir y nos despiertan, pero el resto del personal, son sacrificados. ¿Por qué? Porque tienen el turno nocturno. Entonces entran a las 10, salen a las 6. Pero no es cierto que a las 6 salen a dormir de 6 a 2. El que trabaja de noche le cuesta pegarla. Le cuesta pegar el sueñito en el día, esas 6, 8 horas. Normalmente se va a hacer una vuelta, en fin. Cuando se da cuenta ya otra vez para el trabajo con 2 o 3 horas. Sí, entonces les cuesta mucho más manejar este tipo y el cuerpo comienza a pasarnos la factura. 21 consultas ya en WhatsApp, doctor. Así que vamos a tener que hacer programa especial. Hay que hacer uno. Voy con esta dama que ya la envió 2 veces desde Cartago. Dice que le duelen los senos y no necesariamente si la regla está cerca. Vamos a mujer de 26 años, chica Lontano Jeans desde Cartago. Mi pregunta es normal que a veces me duelen los pechos aunque no sea una fecha cercana a la menstruación, doctor? La mastalgia, que es el dolor en los pechos, siempre hay que tenerle cuidado, porque a veces es simplemente un dolor transitorio que no tiene mayor importancia, pero a veces nos habla de un problema hormonal. Básicamente, a nivel de los ovarios, que nos preocupa, pero nos preocupa más cuando hay una hormona que se libera en el cerebro que se llama prolactina, que produce que el pecho se inflame y a veces si apretamos el pecho sale leche. En esas condiciones, por eso siempre recomendamos que la paciente que tiene ya ese dolorcito, que no es solo con la regla, que no es solo de 2 o 3 días, es mejor valorarla para estar totalmente tranquilos. Muy bien. Estamos en Colombia, la Mundialista. Este es el programa Vamos a hablar de sexo con el doctor Mauro Fernández, todos los lunes a las 8:30 de la noche aquí en Colombia. También en Extra TV 42 está Doctor Mauro, un mundo sexual, a las 7 de la noche con repetición hoy a las 11. Usted puede llegar a observarlo hoy. Por cierto, el tema está muy interesante, relacionado con la eyaculación precoz, a las 11 de la noche. Y mañana a las 8 de la mañana en Buen Día estará el doctor Mauro con estos temas tan relevantes. Vamos a hablar de sexo aquí en Colombia. En el Instituto Costarricense de Sexología y COSEX estamos esperando su visita. Con gusto responderemos sus consultas de manera confidencial. Si desea una cita con el Dr. Mauro o con alguno de sus colaboradores, pueden llamar a los siguientes teléfonos: 2280-1911, 2280-1933. También puede escribirnos a dmauro@icosex.com. Síganos también en redes sociales y en www.drmauro.com.
Lontano Jeans, una prenda, una actitud. Con la nueva colección premium de Lontano, que resalta mi figura, me siento cómoda, segura y a la moda. Lontano. Vive tú también la experiencia. Lontano Jeans, una prenda, una actitud. Desde San José, para Costa Rica y el mundo, transmite TILX, cadena de emisoras Columbia, 98.7 FM y 760 amplitud modulada. Dirección electrónica www.columbia.co.cr. Columbia, haciendo radio útil desde 1947. Lontano Jeans. Lontano. Una prenda, una actitud. Lontano. Viví la experiencia Lontano. Busca la nueva línea premium y realza tu figura. Lontano. Sentite cómoda, segura y a la moda con Lontano. Lontano Jeans. Una prenda, una actitud. Colombia. Con un país en sintonía, haciendo radio útil desde 1947. Y es nuestro propósito los lunes en la noche, hablando de sexo con el doctor Mauro Fernández, aquí en Colombia. Vamos a recibir una llamada más por el 905-224-4933 o bien el 2234-5027. Repito, 2234-5027 o 905-224-4933 para que usted se anime y sea el último participante de esta noche. Ahorita justamente tenemos una línea desocupada. Aprovecho el tiempo para hacer una consulta del WhatsApp. Mi consulta es la siguiente, doctor. Mi marido tenía unas verrugas en el pene, ya no las tiene. Me preocupa si es que ya desapareció, o si es una enfermedad o qué dice esta estimable dama. Es que la palabra verruga es una palabra que lo usamos para prácticamente cualquier excrescencia, cualquier brote, y llamaremos verruga a una cabeza de vena que es totalmente inocente, hasta una verruga por el virus del papiloma. Por eso la importancia que tiene que el paciente consulte cuando tiene la lesión, porque recordemos que el virus del papiloma, si se ve, somos afortunados, pero si no se ve, también está el virus, aun cuando no se presenten las verrugas. Si el esposo tuvo verrugas, lo que procede es que se le haga un examen al esposo y a ella para ver si eran del virus del papiloma. Pero un examen de los más meticulosos. Recordemos que, vamos a ponerlo así, de 100 mujeres que tengan el virus del papiloma, cerca del 3% se le detecta con el Papa Nicolau. Es decir, el Papa Nicolau no es un buen método para detectar el virus del papiloma. El Papa Nicolau es excelente para detectar displasias, lesiones precancerosas y cancerosas, pero no el virus. Hoy contamos con pruebas específicas que nos permiten dilucidar la presencia de ese virus y decidir si realmente requiere tratamiento. Bien, vamos hasta Guadalupe con un caballero de 38 años. Buenas noches, adelante con su consulta. Buenas noches, doctor, una pequeña preguntita. Tengo aproximadamente unos 6 meses de que después de tener relaciones me sale un dolor muy fuerte en el testículo y en la ingle, especialmente entre la ingle y el testículo en realidad. Justamente después de tener relaciones me dura horas, a veces hasta días, y ya es preocupante porque no se me quita con absolutamente nada. Doctor. Bueno, aquí estamos hablando de que la presencia de un dolor por sí mismo esté relacionado con los órganos genitales, esté relacionado con la sexualidad o con lo que sea, tiene siempre que ser motivo de consulta. Sea un dolor de cabeza, a veces la gente chinea un dolor de cabeza, un dolor de espalda, un dolor al orinar, nada tiene que doler en el organismo. Desde luego que si me golpea una pata, que me duela la pata mientras pasa el golpe, mientras pasa el dolor y la tumefacción, pero no puede ser esa historia que él nos cuenta, que con cada relación sexual hay un dolor testicular, que se irradia la ingle y que no se quita hasta que desaparece por sí mismo, pero no haciendo ninguna otra cosa. ¿Cuáles son las posibles causas? Hay varias, entre ellas los procesos infecciosos es lo que tenemos que pensar. Los procesos de infección, así como el varicocele, que yo diría que este es el primer programa en el que no nos hacen una pregunta de varicocele. Sí, que es un tema recurrente, que es una varice,
una varice que sucede en el testículo y que puede generar dolor. Sin embargo, curiosamente el varicocele, en su presentación clásica, el dolor más bien es antes de la relación. Solo algunos hacen dolor después de la relación sexual. Y desde luego el proceso infeccioso, y lo motivo a consultar porque no podemos darle más largas a este dolor. Imagínense que si es una infección, ya es una infección que se me está agigantando en las entrañas mismas del varón porque no hemos consultado. Bien, una dama también, cuando el útero lo sacan vía vaginal, ¿se puede perder el clítoris, doctor? Dice esta joven Lontano Jeans, una chica Lontano. No, que es una muy buena pregunta. No se me había ocurrido esta pregunta, y digo esto porque tenemos un libro sobre las cirugías ginecobstétricas y esta pregunta no está incluida. Muchísimas gracias por hacerlo. Cuando quitamos la matriz por vía vaginal, que es una cirugía que probablemente hacemos los ginecólogos, en el país se deben hacer 20 por semana, 30, 40 por semana, se quita el cuello y el útero, no se quitan las trompas, no se quitan los ovarios o rara vez, y no se altera para nada la configuración externa de los órganos sexuales. Los labios mayores, los labios menores y el clítoris, así como el caño de la orina, quedan exactamente igual porque ni siquiera se inciden, no se cortan ni se van a tocar en el procedimiento. La última, un reporte de sintonía desde Panamá, y le solicitan que si puede ir a Panamá a dar una charla, doctor Mauro. Imagínese qué interesante. Hemos ido muchísimas veces a Panamá, hemos estado en Changuinola, le mando un saludo a toda la gente linda. Es uno de los pueblos que con más cariño guardamos en el instituto, y desde luego a Panamá, como siempre, nuestro afecto y nuestra cordialidad, y con muchísimo gusto nos pueden escribir para coordinar cualquier presentación allá. Muy bien, vamos a ir ya terminando entonces el tema, doctor. Iniciamos hoy el programa con algunas consultas que nos habían enviado las estimables oyentes con relación al momento propicio para convertirse en madre. Recapitulando, usted decía, ya no se establece una edad como techo o parámetro, sino la condición física, el examen médico que se debe realizar a cada mujer para las condiciones particulares de tomar esta decisión. ¿Qué sucede, por ejemplo, en temas de sobrepeso o antecedentes de cáncer, doctor? Es ahí donde comenzamos hoy tenemos las herramientas que antes no teníamos. Si hoy vemos una mujer que tiene un sobrepeso importante, tenga o no tenga hijos, le vamos a decir, bájeme de peso antes de embarazarse. ¿Por qué? Porque después del embarazo me puede quedar ya no con un sobrepeso importante, sino con una obesidad que se denomina obesidad morbosa, es decir, una obesidad que daña el cuerpo, que produce hipertensión, que produce diabetes, y que en medio embarazo, hacer una hipertensión, la presión en el embarazo se llama preeclampsia o eclampsia, que es un término poco conocido, pero es de lo que todavía hoy los ginecólogos sentimos terror. Tener una eclampsia, una preeclampsia, se nos puede morir esta mujer. Es una cosa en donde bajamos a todos los santos cuando tenemos un cuadro de estos, y que nos sucede más en esa mujer que tiene un sobrepeso, qué decir en la diabetes. Por eso hoy ya no hablamos entonces como antes de esa formulita, antes de los 35 es bajo riesgo, después de los 35 es alto riesgo. No, tenemos una mujer atleta, una mujer que se cuida, una mujer con pocos antecedentes, es una mujer que además le hacemos un ultrasonido para ver la reserva ovárica, es una mujer entonces que decimos, mira, tiene muchísimas opciones de que su embarazo curse normal. Por el contrario, aún mujeres muy jóvenes con ciertos antecedentes le vamos a recomendar que se cuide, que la normalicemos, que la regulemos antes de llamar a la cigüeña. Muy bien. El tema del antecedente de cáncer también se puede incluir ahí mismo, doctor. Es que el antecedente de cáncer no nos preocupa tanto en el sentido de que son 9 meses. Entonces lo que uno hace, por ejemplo, si sé que en la familia hay mucho cáncer de cervix, pues hace un Papa Nicolau, hace algunos exámenes para saber que el cuello en este momento está bien. En 9 meses difícilmente me va a cambiar. De igual manera con cáncer de mama, con el cáncer específico. Ahora, si ya esa mujer tiene un proceso canceroso, ya ahí barajamos diferente. Ya ahí tenemos que hablar con el doctor Soto, hablar con el doctor Fuster, hablar con el doctor Medina, hablar con el doctor Araya, hablar con el doctor Kenneth Loaiza, para sentarnos a rascarnos el coco de qué hacemos. Porque desde luego que todos queremos darle un hijo a esa madre que lo desea, pero nunca por encima de su salud, y que nos vaya a quedar ni el hijo sin madre o la madre que se nos quede en medio embarazo. Sí, bueno, excelente ese aporte, doctor, muchas gracias. Ojalá, de hoy en 8 venimos en vivo, Día de la Madre. Claro que venimos, sí, aquí estaremos. Bien, doctor, esa me gusta, esa actitud. Esa es una actitud lontano.
Necesitamos de hoy en 8 dedicar un espacio especial, doctor, a muchas consultas que han llegado con relación al cáncer de seno, porque aprovechando que estamos en el mes de agosto y que estaremos festejando el Día de las Madres, de hoy en 8, si Dios lo permite, han llegado varias consultas, así que de una vez dejamos la invitación ya hecha para nuestras estimables oyentes de hoy en 8, si Dios lo permite. Con muchísimo gusto, recordar que es un programa para la familia, y si es el Día de la Madre, desde luego que en este programa vamos a decir presente. De acuerdo. Gracias a don Mauricio Rivera en los controles, su servidor Walter Zúñiga, con la grata compañía del doctor Mauro Fernández. Les invitamos para que sigan aquí en Colombia, haciendo radio útil desde 1947. Dios nos bendice. Vamos a hablar de sexo todos los lunes a las 8:30 de la noche aquí en Colombia, con el doctor Mauro Fernández y Walter Zúñiga. Un programa dinámico, serio, franco, respetuoso y profesional en materia sexual, con la participación de los oyentes vía telefónica y redes sociales. Les deseamos una feliz noche y los invitamos para que el próximo lunes conversemos temas de los que siempre se puede aprender más.